Hacer pasta fresca en casa es muy sencillo, tan solo necesitamos un rodillo, un cuchillo y un poquito de paciencia. Que está muy bien comprarla ya hecha, pero cuando tú la haces en casa y la saboreas y la disfrutas, cambia por completo. Empezaremos haciendo la masa de esa pasta fresca, para la cual vamos a añadir 75 gramos de harina normal. A continuación pondremos 25 de harina fuerte. Estos 25 gramos nos va a ayudar a que luego la podamos amasar y estirar en muy poquito tiempo. Toquecito de sal, un chorrito de aceite de oliva, un huevo y a amasar hasta que esté toda unida y sea una masa homogénea pero tirando a dura. Una vez que la masa ya está hecha, vamos a dejarla reposar por lo menos media horita, que repose. Si la vamos a dejar más tiempo reposando, es conveniente taparla con papel de film y meterla en la nevera. ¿Por qué reposa? Porque así la harina, que ha estado siendo sometida a un amasado, a darle golpes, a trabajarla, se calma un poquito y luego será más fácil estirar esta masa. Mientras tanto, tenemos por aquí la cebolla pochada. Una cebolla a fuego muy lento que se va pochando, se va quedando como una crema, va perdiendo lógicamente la humedad. Pues esta cebolla, cuando ya esté pochada, le vamos a incorporar el bacon, o si queremos un poquito de jamón curado, también le va a ir muy bien. Añadimos ese toquecito, dejamos simplemente que se entremezcle un poquitín y a continuación lo que haremos es añadir la nata y dejar que reduzca. Tenemos dos opciones, o dejar esta salsa tal cual o triturar y colar, cada uno lo que más le guste. En este caso incorporaré la nata, salpimentaré, dejamos que reduzca y a triturar. Una vez triturada la crema, vamos a colar para retirar cualquier trocito de cebolla o de jamón o de bacon. Repito, esto es muy importante. Se puede triturar y echar directamente o se puede colar. A mí me gusta más colada porque queda mucho más suave y más agradable a la hora de degustar. La crema ya está perfecta y ahora toca hacer nuestros tallarines. Como siempre, un poquito de harina en la encimera, la masa que ha descansado, y en el rodillo también impregnamos con un poquito de harina. Es muy importante estirar y que quede lo más fina posible. Esta pasta, cuando se vaya a hervir, pues duplica su tamaño como mínimo. Por ese motivo, muy importante, un perfecto estirado, fina, 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 para que no quede luego muy basta a la hora de ser degustada. Y solamente cuando hemos conseguido una masa fina, fina, casi casi se transparenta, es el momento de hacer nuestros tallarines. ¿Cómo los hacemos si no tenemos máquina para que lo corte? Pues muy sencillito. Vamos a quitar un poquito los bordes para que nos quede lo más rectangular posible. Y lo que vamos a hacer a continuación es enrollar por un lado y por otro. Cuando lleguemos a la mitad, justo paramos a la mitad y la otra mitad. Unimos ambas mitades y ahora vamos a ir cortando en función del grosor que más os guste. Que los queréis más gorditos, pues mayor grosor. Más finitos, pues al mínimo.
Y aquí tenemos nuestros tallarines. Y una vez listos, aquí los tenemos para hervir. Mirad, nuestros tallarines listos para ser hervidos. A la hora de hervir el agua cociendo fuertemente, simplemente vamos a poner un poquito de sal, nada de aceite, no hace falta nada. Añadimos por separado, así un poquito, que caigan por separado. Y en cuanto que floten, prácticamente ya estarán listos para llevar al plato. Ya han flotado, ya han hervido. Recordad, es pasta fresca, escurrimos un poquitín. No hace falta refrescar porque los vamos a degustar inmediatamente. Los ponemos en el centro de nuestro plato. Y listo para llevar a la mesa. Por encima le vamos a añadir un poquitín de orégano. ¿Podría haberlo llevado la salsa? Cada uno como más le guste. Albahaca fresca también nos iría muy bien. Me reservé unos trocitos de jamón crujiente, también podría ser el bacon. Y ahora esa deliciosa salsa con todo el sabor de la cebolla. Probar a hacerlo, os va a gustar el sabor, os va a gustar la textura y el placer de haber hecho pasta fresca en casa de una manera tan sencilla y tan fácil. A disfrutar.